Muy bien. Ok. Creo que Mario ya se nos desmayó. No, estoy aquí. No lo vemos. Nada. Tengo el teléfono sobre la mesa. Ay, Me Mario. canso estar agarrándolo. ¿Ves? Ya debería Si de no me quieres ver, mejor dime. Es que ahora no traes vestido, dice. ¿Eh? Es que ahora no traes vestido ni tacones. anima. Bueno, chicos, vamos a empezar. En relación a lo que leyeron en sus diapositivas, dicen ustedes que ya todo lo superentendieron muy bien, lo cual me parece perfecto. Está bien para No que me podemos expliquen. exponer. ¿Exponer? No podemos. No pueden exponer. ¿Por qué no pueden exponer, chicos? No estamos listos para una exposición. Las que ya le entendieron, que me expliquen, porque no entendí. No. Bueno, vamos ahorita rápidamente a repasar. A ver, bueno, ya ustedes tienen lo que es la teoría en relación a qué es un contrato y qué es un convenio, ¿cierto? Ahora, la diferencia entre estos es que obviamente en ambos se requiere la voluntad de dos sujetos, ¿bien? Pero recordemos que en el... Aquí esto. Bien. Recordemos que el contrato, hay diversas formas o diversos tipos de contratos, ¿sí? Y las clasificaciones de ellos, obviamente esto es dependiendo de las voluntades de los sujetos. Esto depende, siempre existe el acto volitivo de las partes. ¿Bien? Ahora, nos marca que tenemos contratos unilaterales, ¿sí? Que esto es lo que vimos la vez pasada, cuando una sola de las partes está obligada hacia la otra, ¿sí? A cumplir esta obligación. A estos les vamos a llamar contratos unilaterales, ¿bien? Puesto que existe la voluntad de un solo sujeto. Los contratos bilaterales, que es los que normalmente se pactan, ¿sí? Porque se hace con las voluntades de ambas, las dos partes. pero ambas partes se obligan, una a dar y otra a hacer, ¿correcto? ¿Qué pasa? ¿Y vamos bien hasta ahí? A ver, déjenme, ya entro. Sí. Sí. Ok, estamos uniendo a Susi. Ahora, existen los contratos onerosos, a título oneroso y título gratuito. Los onerosos son aquellos en los que se estipulan los provechos o los beneficios por ambas partes. Ambas partes van a tener estos beneficios. A título gratuito es cuando el provecho es solamente una de las partes. ¿Bien? Solamente una de ellas se ve beneficiada. Y ahorita más adelante vamos a entender por qué. Los contratos onerosos a título aleatorio, igual, cuando estamos hablando de un contrato oneroso a título aleatorio, es que significa que es oneroso de forma conmutativa, cuando las prestaciones se deben, ¿sí? Que se deben, perdón, las partes son ciertas desde el momento en el que se celebra, es decir, se sabe cuál van a ser los beneficios en ese sentido. No se tiene algo incierto, ya se tiene algo cierto y conocido. De esta manera, dice precisamente que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les pueda generar la celebración de este contrato. Y cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o la pérdida, ni a cargo de quién va a estar, y entonces estamos hablando de un contrato a título aleatorio, porque desconocemos cuál va a ser el resultado o el beneficio que podamos obtener en un futuro. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo muy entendido, ya podemos exponerlo. Perfecto.
No podemos exponerlo, pero sí se entiende. Sí, bueno. Como que sí tenemos la idea. Bueno, ahora, siguiente, la No intervención me escuchaba, la verdad el último no me queda claro. le queda claro. Bien, cuando hablamos de un contrato oneroso y aleatorio, quiere decir que va a haber beneficio por ambas partes. Sin embargo, cuando hablamos que es a título aleatorio, es que desconocemos cuál va a ser el, eh, La ganancia, la ganancia o el beneficio que vamos a obtener. Es decir, sabemos que va a existir un beneficio, pero es incierto. Desconocemos totalmente. Puede que haya una ganancia, puede que haya una pérdida. Por eso es que se conoce como Aleatorio. aleatorio. ¿Bien? Porque Ok. un ejemplo sería, por ejemplo, cuando haces una sociedad y tienen un contrato, por ejemplo, así de este tipo. O sea, tú puedes hacer un contrato en cuanto a ganancias, pero tú no sabes si vas a obtener una ganancia neta o si va a haber más, va a haber menos, pero el chiste es que las dos personas van a salir beneficiadas, como pueden salir beneficiadas como no. ¿Eso podría ser un ejemplo o no? No, no tanto así, porque un contrato, cuando hablamos de un contrato en sociedad, vamos a estipular ciertos requisitos que marca la ley, la legislación civil, como cuáles. Vamos a estipular la razón social, vamos a manejar conforme a la ley mercantil, cuál va a ser el importe o la inversión con la cual vamos a aperturar esta sociedad, ¿sí? Y en su momento, cuál va a ser el producto que se va a utilizar o que va a ser comerciable y que se va a describir dentro de esta sociedad. Entonces, aquí no vamos a manejarlo así. Se maneja más cuando son los contratos de azar o en cuanto a los juegos de azar. En los Pero entonces, un normalmente, ejemplo, ¿cuál sería? uno de los contratos que les manejé, vimos aquí, los que vimos hace rato, por ejemplo, los de los contratos de apuesta, el contrato de juego, el contrato de renta vitalicia. Ahorita los vamos a desmenuzar un poquito para Pero que... son similares a eso. ¿Mande? Usted dice, Estos son contratos el contrato del que estamos hablando es parecido a eso. Lo que estamos hablando en cuanto al contrato asociativo. No. O sea, yo lo que le digo es que cuál sería un ejemplo de un contrato del que estamos hablando, un aleatorio. Aleatorio. Cuando normalmente vamos a un casino, posiblemente, o bien vamos a apostar algo y entonces lo queremos estipular bajo contrato, ¿sí? Que puede que, no sé, vamos a apostar cierta cantidad a efecto de que en una carrera vamos a apostar por cierto caballo. En la carrera, y si gana, te voy a dar una cantidad cierta que va a garantizar el premio porque el caballo ganó. Pero lo vamos a manejar en contrato. Esto es incierto porque puede que el caballo gane o puede que pierda. no. Y entonces, si no ganó, pues no va a haber un beneficio. Es aleatorio en virtud de que desconocemos si el caballo va a ganar. ¿Correcto? Si el resultado final va a ser en beneficio o va a ser dañoso. En ese sentido es que es aleatorio, por eso maneja que es incierto, ¿sí? Lo dice la identificación, no, dice, ay no, aquí ya estoy en otra vez. Sí. Por eso dice, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto, que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida. Pudiese darse a lo mejor también, no en tanto en un contrato asociativo como lo manejaba Cintia, pero a lo mejor en cuanto que vamos a pactar, no sé, vamos a vender cierto producto, lo vamos a ofertar de cierta manera y todo esto queda bajo un clausulado en un contrato, pero desconocemos si en efecto este producto se va a vender conforme nosotros lo estamos proyectando.
puede que a lo mejor en el lugar donde estemos definitivamente no sale para nada el producto y entonces no vamos a tener una ganancia, ni ninguna de las dos partes, pero era incierto. ¿Sí? Una última pregunta respecto a eso que dice, por ejemplo, en el caso el ejemplo que nos da de que algún negocio, la ganancia tienen que ser 50-50 o se estipula en el contrato cómo va a ser las ganancias. No entiendo. Y O sea, el contrato se ve. o sea, en el contrato que tú haces, por ejemplo, tú y alguna otra persona que van a poner a la venta cierto producto, las ganancias son inciertas. Ok, hasta ahí voy bien. Pero respectivamente, bueno, posteriormente a la venta del producto, esa ganancia, ¿cómo se va a dividir? ¿Cómo? No lo entiendo. O sea, que Mario se refiere a que, por ejemplo, si nosotros llegamos al acuerdo de que vamos a vender, ponga usted unas galletas que yo voy a preparar, y Mario lo que quiere saber es que si, como sabemos que va a ser una ganancia que no tenemos estipulada, o sea, como puede ser alta, como puede ser baja, o como no podemos vender nada, si las dos partes van a recibir un 50 y un 50, o De la ganancia. una parte recibe más, otra parte recibe menos. Así es. ¿Sí me entendió? Eso ya es en acuerdo de ambas partes. Lo van a estipular en el contrato y van a manejar en virtud de que existe un detrimento o un perjuicio, lo van a estipular como posible, si lo desean, como una cláusula penal. Ahorita vamos a ver, pero ambas de las partes van a manifestar si precisamente existiese una ganancia, cómo es que se van a repartir estas ganancias y debe de quedar estipulado para que en efecto no vaya a futuro perjudicar a uno de una manera más, de una manera y a otro de otra forma, ¿sí? Pero aquí lo van a estipular, por eso se va a firmar o se va a realizar este contrato para que las cláusulas queden bien explícitas en cuanto a lo que ambas partes deciden y están acordando. ¿Bien? Ok, está bien. Y no se puede comer en clase. ¿Por qué Cintia está comiendo? Espérate, déjale. Allá. Bueno. Sí la escuchamos, pero no la vemos. ¿A quién? ¿A quién? No la vemos aún. Ya está Susi, está Mario, Nayeli, Cintia. Solo nos ya la vemos. Ya te vimos. ¿Por qué se quitó? Mario está peleando porque Ay, profe, perdón, mi computadora se descompuso y fui a arreglarla. No se preocupe, lo bueno es que ya está aquí. Bien, sí me ven todos, ¿verdad? Sí. En la compu, de repente se me pierden. Bueno, ya, aquí estamos todos. Ahora, continuamos. En cuanto a la integración de los contratos, existe un preámbulo, es el inicio del contrato en donde se especifica quiénes son las partes, y vamos a especificar el nombre del tipo de contrato que estamos realizando, y el carácter que tiene el contrato que estamos emitiendo. Siguiente, las declaraciones, ¿sí? Aquí dice a qué se refieren las manifestaciones que hacen las partes, ambas partes, los contratantes, ¿sí? En cuanto a manifestamos los generales, o sea, de dónde es la nacionalidad, cuántos años tiene en ese momento de la firma del contrato, si su estado civil, y en ocasiones podemos mencionar incluso el domicilio actual. ¿Qué más? En caso de actuar a nombre, exacto, también. Si existe algún tercero que represente nuestra obligación, se debe de manifestar quién está representando a nombre de quién y con qué documento legal sustenta esta representación a favor de un tercero. ¿Bien? Los más datos de identificación, documentos que evalúan dicha representación. El clausulado. Es el apartado en el cual se redactan las cláusulas que contienen los derechos y obligaciones de las partes. Aquí es donde incluso vamos a manifestar lo que decía Mario. Si en su momento llegase a suceder que hay una ganancia, ¿cómo nos la vamos a repartir o cómo va a quedar distribuida esta ganancia, si es que así lo deseamos?
Bien, y también en este clausulado es lo que les manejaba, podemos incluir lo que es la cláusula penal, ¿sí? En donde esta cláusula penal incluso está también regulada por un código civil, en el cual la finalidad es estipular una sanción que ambas partes van a establecer como una pena. Esto va a ser para el caso de alguna, para el cumplimiento de una en caso de que, perdón, no se cumpla una de las obligaciones que se están estipulando en el contrato, y de esta manera vamos nosotros a hacer que se cumpla, ¿sí? No es una cláusula obligatoria en los contratos. Esta puede uno incluirla o puede no incluirla. Esto ya es decisión por ambas partes, salvo que el Código Civil establezca en alguno de los apartados de los contratos, establezca que debe ir esta cláusula penal y el motivo por el cual debe de ir. Y de igual manera, refiere que la cláusula penal no puede solicitar el cumplimiento de una obligación por cierta cantidad que exceda el valor, ¿sí?, de la cuantía que establecimos como obligación principal. ¿Bien? También en esa parte pueden poner, por ejemplo, si no es cumplido, ¿no me escuchan? Se me fue. No te escuchamos. De repente la escucho bien y de repente se me va como el chorrito, se hace grande y se hace chiquito. No, le digo que en ese pedazo también se puede incluir, si no llegaran a cumplirse tal cual las cláusulas, también se puede poner la sanción. Sí, precisamente esa es la finalidad de esta cláusula penal, referir la pena o la sanción que que se va a hacer efectiva en caso del incumplimiento de dicho contrato o de cierta cláusula en específico. ¿Bien? Okay. Entonces, es optativa. Podemos incluirla o podemos no incluirla. Salvo que el Código Civil establezca que el tipo de contrato que nosotros necesitemos realizar, si el Código Civil establece que es como parte de una obligación o formalidad del contrato que se incluya una cláusula penal referente en a cierto concepto, bueno, entonces tendríamos que incluirla en que está fundamentada en una legislación civil, ¿correcto? Okay. Bien, ahora, en cuanto al cierre de un contrato, igual, se refiere a la sección final del contrato en el cual regularmente señalan el lugar y la fecha en el que se está celebrando el contrato, el nombre de las personas, de los contratantes, de los testigos, ¿sí? Y la firma de cada uno de ellos. ¿Bien? Dentro de esa parte se le puede poner una vigencia. En cuanto a temporalidad, no, eso va dentro del clausulado. En el cierre es únicamente el lugar y fecha en el que está firmando el contrato, nombre de las partes, de los testigos y los anexos, los documentos en su momento que vamos a adjuntar o agregar al contrato, como lo son un poder notarial o alguna escritura que a lo mejor referimos en alguna de las cláusulas, estipulamos la descripción completa de este documento y entonces igual incluso en esta cláusula manifestamos que anexamos copia certificada de dicho documento y esto va como parte de anexos en nuestro contrato. ¿Este contrato puede ser hecho ante un notario público? Claro que sí, se puede hacer, pero la legislación civil nos requiere cuáles son los contratos que requiere que se hayan ratificado ante notario público o bien ante el registro público de la propiedad. Y ahorita esto es parte de las formalidades que decía Mario hace 8 días con el ejemplo o el caso práctico que les puse. Decía Mario, no hay contrato, entonces por lo tanto, chao. Pero es lo que yo les decía, debemos de fundamentarnos en la legislación civil, dependiendo de la entidad.
Y ahí nos va a especificar qué contratos sí requieren esta formalidad, porque hay contratos que no la requieren, que la ley no exige que sean de forma escrita para darles validez. ¿Ah? Pero esos son convenios, ¿no? Esos Sí. ya son convenios, los que no requieren de mucha validez. No precisamente, un convenio transfiere y modifica, entonces también a veces requiere validez y requiere esta formalidad o lo perfecciona a través de esta formalidad. No, Ujú. lo que yo me refería, De verbal. ¿Mande? lo que yo me refería la vez pasada es de que supuestamente el, ¿qué era? Hindú, fue a demandarlos, ¿no? Que no le habían entregado su El caballo. caballo. Lo que yo le decía de que era muy difícil, pues, que acreditara eso, ¿no? Porque nunca habían firmado ningún contrato, o sea, es verdad que existen contratos de palabra, pero es muy difícil probarlos, No de por palabra, motivo de que no de de que no palabra. tuvieron ni un solo testigo, Ajá, ni no, nada, o sea, nada más fue de palabra, es pero palabra contra palabra. le corrijo un poquito, no es de palabra, verbales. Ajá. Sí, perdón, verbal. Pero ¿se acuerda que le Se dije? están Habrá que ver escuchando feo. ¿Mande? Casi no se escucha. ¿No me escuchan? Escucha entrecortado. No Pero- me escuchan, no escuchan a Mario. Se supone que la venta del caballo, para hacer el costo, para llegar al costo de la venta del caballo, no debió de haber sido sin escrito, o sea, no escrito, sino solamente de palabra por el costo. Habría que ver Entonces, sí lo que debió de haber dice la ley al existido un respecto. contrato o un convenio, debió de haber existido. Bueno, a mi ver, un convenio o un contrato. Porque dijo Mario ahorita que no. No había escrito un contrato. O sea, uno verbal sí existía, pero no escrito. Entonces, al momento de llevarlo al juez, es muy difícil. A que se compruebe más que nada, ¿no? Exacto, a eso me refería. No es difícil, acuérdense, ¿cuál es la reina de los juicios civiles? ¿Cuál es la reina? La confesión. No, la confesión no. La Ah, testimonial, esa es la profe. de juicios civiles. Entonces, no importa. Recordemos que nos tenemos que basar en una fundamentación y esta la vamos a obtener a través de las legislaciones. Ujú. Si la ley indica o refiere que parte de la formalidad exigible y obligatoria es el hecho de que esté por escrito, entonces podemos hacerlo valer, pero si la ley me refiere que puede ser verbal o escrito, no importa que no haya el documento. Entonces, ¿cómo voy a acreditar yo que en efecto se llevó este convenio o este consentimiento entre ambas Conforme a los partes testigos, ¿no? de nuestras testimoniales que van a Es dar como fe, los testigos. que van a dar fe y van a testimoniar respecto al hecho jurídico que se dio o que se originó en dicho lugar. Ajá. Va a describir el por qué a través de una serie de preguntas o un interrogatorio. Es como nosotros vamos a manifestar al juez que en efecto se llevó a cabo este acto jurídico, perdón, por ambas partes y que se hizo en tal lugar, a tal hora, tal día, por el objeto fue ese, el consentimiento de ambas partes, quiénes estaban, cuál fue, se estipuló algún precio, si lo conozco, si el objeto fue cierto o incierto, si se estipuló un plazo, en fin, todo esto lo voy a hacer a través de una serie de preguntas y que mi testigo va a contestar y que me va a servir como prueba fehaciente para el juez, puesto que fue pero no había testigos. una persona. ¿Mande? Pero no había testigos. Se supone que uno de los hermanos actuó como, se me fue la palabra, como líder, como... Pero ahí dice que los 3 hermanos lo hicieron. Ajá, pero únicamente uno habló por todos ellos, o sea, uno hizo el trato por los demás. O sea, los 3 estaban de acuerdo, pero únicamente uno fue el que hizo el trato con el hindú. Con el otro, dice Mario.
Pero en sí los tres supieron de ese convenio, de ese contrato, la venta del caballo. Entonces, al estar los tres, quiere decir que los tres estaban convenidos en que existía en realidad esa venta, aunque nada más uno lo haya hecho. Es Sí, tácito el claro. consentimiento de las otras dos partes, aunque no lo hayan expresado o no hayan estado presentes. No hubo una objeción. Salvo, ya ahí dice que él demanda en juicio, ¿cierto? Habría que Así ver, es. obviamente, desmenuzarlo y llevar a cabo si en efecto no existió el consentimiento por las otras dos partes. Pero bueno, y de alguna manera se está planteando de forma simple nada más. El hindú estaba en desacuerdo, puesto que no le entregaron el caballo que él había comprado, ¿verdad? Sí, a final de cuentas lo que él quería que se le entregara. Quien haya sido el contrato o no, el que se le entregara, o ya sea él o el cambio en especie, ¿no? A final de cuentas. Así es. El hecho es que él reclamaba el caballo, el incumplimiento del contrato. Efectivamente. Que hubo una compraventa y él pagó, él cumplió su obligación. Por parte del deudor cumplió la obligación. Quien incumplió el contrato fue el acreedor, puesto que no entregó, porque estipularon tiempo y lugar, y no entregó el tiempo y lugar el caballo. Bueno, ahí ya podría verse si fue con dolo o lo hizo él más que nada planeado para no entregárselo. El consentimiento. Uh-huh. Si hubo un dolo, si actuó de mala fe, si hubo una lesión. ¿Bien? Ajá, efectivamente. Ahora, vámonos, ok, ahí está. Integración de los contratos, hasta ahí. Bien, la interpretación de los contratos. Carlos, ¿Mande? tráeme mi cargador, por favor. Cintia me desubicó. Bien. Y que para la interpretación de los contratos estará la literalidad de sus cláusulas y los términos del contrato. Nos estamos quedando sin tiempo. No, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, profe. ¿Nos va a sacar de otra vez? Nos falta un minuto. Vamos a ver. Si ahorita nos saca, voy a cerrar esto y vamos a entrar a otro. ¿Les parece? A ver si así. Nos manda los links.